Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. También saludamos, como no, a todos los seguidores y seguidoras de las redes sociales. Estamos en una nueva edición de La Voz Vecinal de la FAD Aguere. Saludos de quien les habla, José Manuel Melián, y queremos antes hacer un apunte. Pedimos que pronto, lo más pronto que se pueda, se recupere nuestra compañera Susi Barreto, que ha sufrido un percance y no estará con nosotros hoy, y le deseamos desde esta radio su pronta recuperación. Saludamos a nuestros contertulios. Esta tarde tenemos a Justo Reyes, presidente de la FAD Aguere, a Paco Barreto, también vicepresidente de la FAD, a Pablo Reyes, Pablo Hernández y Pedro Félix como invitados, porque esta tarde hablamos de cultura, algo importante, y la cultura canaria no puede ser de una manera tan importante como es para los canarios y las Canarias y para el mundo mundial. Hablamos de la cultura, hablamos de la geografía, del mundo, del arte, del lenguaje, de la psicología, y nada mejor que hablar en esta tarde calentita, esta tarde caliente por estas temperaturas, de la cultura canaria. Nada mejor que comenzar rompiendo este fuego, preguntando a Pablo Reyes. Pablo Reyes, hablamos de cultura. ¿Y por qué hablamos de cultura en esta tarde? Pues bueno, hablamos de cultura y en esta tarde precisamente, como bien has dicho, calentita, porque desde hace bastante tiempo nos encontramos con el gran problema incomprensible freno que se ha encontrado por parte de los poderes públicos hacia la adquisición, desarrollo y perfeccionamiento de una gran herramienta digital que es la gran enciclopedia virtual de las Islas Canarias. Cuando todavía hoy estamos en el debate de si vamos a tener una educación ahora mismo próximo en este curso online, no online, presencial, no presencial, seguimos con este problema en relación a la enciclopedia que, como bien dije, viene de el origen de esa gran enciclopedia. Pedro Félix y Pedro Hernández lo conocen mucho mejor que yo. Pedro Hernández, concretamente, uno de sus autores, viene del famoso ya libro Natura y Cultura de las Islas Canarias, que fue, digamos, ha sido el vademecum y la guía de la escuela canaria y de la educación de muchos niños de Canarias desde hace muchísimos años, porque esto se remonta a los años 70 y pico del siglo pasado. Y hay que hablar de cultura por todo esto. Pues nada, como estamos rompiendo el fuego, don Pedro Hernández, buenas tardes, bienvenidos a Ondas Colectivas Canarias Radio. ¿Qué pasa con esta enciclopedia? Bueno, primero que ahora me has llamado Pedro Hernández, antes me llamaste Pablo Hernández, pero hay tantos Pedro y Pablos aquí en medio que no me extraña que se forme este zipizape, ¿no? Pero es normal. Bueno, lo que pasa, en principio lo que acaba de decir Pablo es correcto, ¿no? Nosotros, como saben todos, cuando digo nosotros me refiero al equipo del Natura y Cultura en su momento, en los años franquista y posfranquista, tuvimos que elaborar, estoy hablando de los años 75, 76, y luego ya se publicó en 1977 el libro Natura y Cultura de las Islas Canarias. Es importante recordarlo, ¿por qué? Porque realmente en aquel momento había un movimiento no solo político en todo el Estado, y también, por supuesto, en Canarias, sino había un movimiento también educativo y cultural, incluso, aunque parezca contradictorio, promovido por el propio Ministerio de Educación de la época franquista, en donde en la ley de Villar Palasí ya se subrayaba la importancia de enseñar partiendo de lo propio, de lo cercano, de la propia comunidad, de lo conocido, etcétera, etcétera. Entonces, eso, aunque parezca contradictorio, estaba promovido ahí. Pero ¿qué pasaba en Canarias? Que los maestros, los profesores en general, tenían un montón de interés y tenían que ir a las bibliotecas, tenían que ir a los distintos departamentos universitarios para proveerse de materiales que no existían. Entonces, nosotros lo que hicimos fue crear un equipo de profesores,
profesores maestros, algunos, otros profesores de institutos, otros doctores, etcétera, pero formamos un equipo y ese equipo con una gran intención de hacer una enciclopedia para que fuera más económico, que globalizara los contenidos más importantes, que era la historia, la geografía, la literatura, el arte, etcétera, etcétera, de Canarias. Entonces salió el Natura y Cultura, bueno, salió, había que hablar de toda la lucha y toda la batalla para que saliera, porque fueron muchas pegas, muchas dificultades para que saliera. De hecho, fue un libro muy avalado por las principales personalidades que había por parte del Cabildo, ¿no? Y entonces, pero a la hora de la realidad se echaban atrás porque lo consideraban un libro peligroso. De tal manera que se mandó al Cabildo de Gran Canarias, porque nosotros queríamos que fuera un libro publicado oficialmente, que no dependiera de nosotros, sino que fuera una cosa pública, tanto de Tenerife como de Las Palmas, en el sentido de que eran la mancomunidad de cabildos y ellos dos son los que lo llevaban. Total, que lo mandaron a don Agustín Millares Carló, que era entonces, bueno, fue catedrático de paleontología de la Universidad de la Complutense, pero era consejero de Cultura. Y el hombre se emocionó tanto cuando conoció el libro, que parecía que nos confesó que le habían mandado para que fuera abortado, y él todo lo contrario, le salían lágrimas de emoción y de que si no lo publicaba el Cabildo de Tenerife, lo publicaban ellos, y si tenía que salir con varios tomos. Claro, la carta que él hizo era contundente y entonces a partir de ahí ya no hubo más remedio que publicarlo, siendo subvencionado tanto por el Cabildo de Tenerife como por el Cabildo de Gran Canaria, y ahí nos vimos nosotros obligados a ser editores y tuvimos que hacer un montón de ediciones y probablemente sea el libro más editado, más vendido que ha existido en toda la historia de Canarias. Me callo aquí y después, si quieren, seguimos hablando para no absorber demasiado el discurso. Pedro Félix, ¿qué te parece este atentado contra nuestra cultura? Bueno, me parece tan fuerte, tan importante, que me vi arrastrado por el equipo del Natura en algún momento de su trayectoria y me incorporé a ese equipo y bueno, y hasta la fecha, ¿no? A tal punto de que de alguna manera, digamos, esa entrega, pues incluso en cierto momento yo creo que ha minado hasta mi salud, ¿no? Pero bueno, la relevancia, la importancia está ahí, a tal punto de que hoy yo creo que son pocos los profesores que no han recurrido al Natura o la versión digital, en fin, con todo lo que significa heavy, y en este sentido, pues yo creo que queda dicho, ¿no? Queda dicho la importancia y la necesidad, ¿no? Justo, ¿tu opinión sobre, como presidente de la FABE, sobre esta situación? Yo, más que nada, pues oyendo a Tónico todo este tema, yo apenas, pues, si te digo, lo conozco. Como saben los compañeros, son universitarios, además lo he dicho y lo digo, yo estuve en la universidad, pero estuve colocando azulejos, no precisamente de estudiante. Pero a través de Pablo y a través de Pedro Félix, pues nos llega esto, que incluso hicimos esa firma que se cogieron hace un año y algo, precisamente para apoyar a este tema. Sí, es verdad que creo que a los chicos, a las chicas canarias, creo que se les enseña poco de lo nuestro canario, y creo que esto no solo es necesario, es muy necesario. Pensé que era más reciente y ya me acaba de decir Pedro Hernández que se lleva bastante tiempo. Y desde la Federación Aguere, como no puede ser de otra manera, pues lo apoyaremos en todo lo que podamos y que tenemos este medio de comunicación para llegar a donde tengamos que llegar. Y gracias a los tres por estar aquí, pues informando a la ciudadanía en general de este tema, ¿no? Paco, ¿algo que opinar, Paco? Pues casi, como decía Justo, quedarme, seguirnos quedando perplejos, ¿no? Por aquí pasan los diferentes gobiernos y da la sensación que lo que es la geografía, la cultura canaria, pues bueno, eso no es importante. Es más importante el Miño, el Duero, el Tajo, Guadiana. O sea,
Por ejemplo, los ríos españoles, que me vienen a la mente ahora, que yo no digo que no lo sean, pero que un niño canario no ve un río, excepto que salga de Canarias, pero no es importante pues el Batán, las cumbres de Arico, lo que sea, o sea, hablar en Canarias de Canario, ¿vale? Pero bueno, desgraciadamente nuestros políticos, los que nos representan, siempre están al lado, lo vemos en este caso y en otros, ¿no? Que siempre cuando hay una iniciativa importante, ¿vale? Los que tanto lo luchan, y estas tres personas que están aquí y que nos están contando las vicisitudes, nos las están contando mínimamente, pero bueno, ya decía justo, hace unos meses estuvimos recogiendo firmas para apoyar esto, la nueva edición, la actualización. Y en vez de ponerse al lado y apoyar las cosas que surgen, las cosas buenas que surgen de la propia ciudadanía, de los estudiosos de la población, pues son atravesar el pie, mientras tanto no pedimos dinero a Europa y peleamos para hacer unos trenes que Dios sabrá si nos servirán o no nos servirán, pero bueno, eso son las prioridades de los que nos gobiernan, y no de los que nos gobiernan ahora, porque nos lo están contando también de los que nos gobernaron antes. O sea, en definitiva, otra nueva vergüenza, y hay que decirlo muy alto y muy claro, es un atropello a cualquier cosa que no salga de ellos mismos, o sea, porque si no tienen la patente de corso, ya no son válidas. Para continuar un poco, ¿qué es lo que se está haciendo ahora para que no se cumpla con este objetivo de terminar con esta enciclopedia virtual? ¿Cuáles son los pasos? Sí, vamos a ver. Sí, Augusto, Justo, perdón. Yo creo que es importante darse cuenta el sentido que actualmente tiene la gran enciclopedia virtual de las Islas Canarias GEDIC, para entender el por qué no. El por qué sí fue el siguiente. Cuando después de estar publicando editorialmente el equipo de personas que formamos en Natura y Cultura, llegó un momento en que, claro, había que actualizarlo. Ellos se sentían agobiados, estaban metidos en muchas cosas y en aquella época no estaba internet, había que actualizar datos de tipo estadístico, demográfico, etc. Entonces, ellos querían abandonar el proyecto, mientras que en este caso Pedro Félix y yo estábamos asociados para sacar un proyecto de tipo virtual en otro orden de cosas, de tipo psicológico, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando ellos dejaron del equipo de Natura y Cultura, dejó el libro, y nosotros estábamos convencidos que el futuro no era el papel, aunque lo sea también, sino es el mundo digital, el mundo virtual. Entonces, es por lo que empezamos a trabajar en esta obra impresionante que no tiene nada que ver con tiene que ver mucho con Natura y Cultura en cuanto a las raíces, en cuanto al origen, pero realmente es 10 veces más que en Natura y Cultura, y no solo la cantidad, sino que había que utilizar unos procedimientos diferentes, y esos procedimientos diferentes eran sobre todo material multimedia, animaciones, para que fuera atractivo, porque es lo único que podía llenar a la gente joven, al mundo, al profesorado y etcétera. Entonces trabajamos mucho con material, con personajes, personas dedicadas al mundo todo el tema gráfico, del tema informático, etcétera, cuya animación, cada animación tenía un valor impresionante. Bueno, resumiendo, nosotros esto lo queríamos hacer en consonancia con el gobierno. Y el gobierno nos dio el apoyo en aquel momento, estamos hablando del año 2002. Y desde el año 2002, que se fue concretando cada vez más, nos dijeron que ellos lo sacaban. Por ejemplo, educación, cuando quisimos conectar esto con el mundo privado, ellos dijeron, olvídalo, esto lo sacamos nosotros y dedíquense a contratar personal. Total, llegamos a contratar hasta 17 personas especializadas en todo esto. Cuando habíamos ya metido en esta historia, resulta que dijeron que no era posible, que no lo podían subvencionar, pero todo el dinero había partido de Pedro Félix y de mí. Y luego seguimos adelante, y en educación, no solo ya educación, sino el propio Cabildo de Tenerife se comprometió a sacar en ese año que nos pusiéramos a trabajar pueblo por pueblo, porque claro, es difícil
una cosa es hablar de Canarias en general y otra cosa es investigar pueblo por pueblo, que donde no existe historial, no existe materiales. Y ahí se contrató, lógicamente, un equipo de especialistas y nos gastamos un montón de millones, un montón de dinero, con el propósito de que nos lo iba a pagar, pero tampoco nos lo pagaron. Y como esos dos ejemplos, puedo poner 3, 4 y 5 más de otros departamentos y de otras cosas donde nos quedamos, claro, Pedro y yo colgados, hipotecados, con nuestras casas hipotecadas, con nuestro dinero mío jubilado dando todo el dinero, y Pedro lo mismo, me imagino, de persona jubilada dándolo exclusivamente todos los meses para mantener esto, y cuando realmente iba a ser aprobado en el gobierno anterior, en junio de este año, no sé, del año pasado, pues con el tema del politiqueo, cogieron para bombardear al gobierno de turno, cargárselo a través de lo que suponía la enciclopedia. Entonces, plantearon todo tipo de pegas, que se iba a gastar un dinero en esa enciclopedia, y entonces se formó una alarma social, y esa alarma social paralizó todo el proceso, todo el manejo que se estaba haciendo, es decir, todo el expediente que se estaba desarrollando a punto de ser aprobado. Eso que había recibido todos los informes de los mejores especialistas, había recibido todo el aval de toda la gente pasada por arriba y por haber, pero siempre con gente poniendo, como se dice, zancadillas. Y yo creo que la zancadilla más importante de todo, y perdón, y ahí termino, es la zancadilla que me dijo en su día el profesor Cioronescu, un tío de los más especializados de historia en Canarias, que me dijo, mira, el naturicultura o cualquiera de estos materiales son perfectos, son precisos, son enriquecedores, pero tiene un problema, que es la casaca. La casaca, le pregunté, ¿qué es la casaca? Hombre, que crea una actitud peligrosa, porque algunos lo pueden utilizar en un sentido político, aunque para nada se habla de política, ni para nada, pero lo pueden utilizar. Esa es la justificación que dieron entonces, que dan ahora y que siguen dando, cuando además, curiosamente, los especialistas todos que han escrito, todos son personas de partidos de lo más diferente y de lo más extraño a todo partido de tipo nacionalista, por ejemplo. Pero eso es así, se boicotea una vez más, por no decir, bueno, si empiezo a decir es para llorar, porque cuando llevas el proyecto maravilloso hecho y te dice, ¿hay alguna comunidad que tenga algo por el estilo? Y claro, hay otras comunidades que tienen otras cosas. Al no haber una cosa igual en otras comunidades, pues no. Ya tenemos que tener el complejo de inferioridad de ir en la cola, de ir por detrás. O sea, son muchas justificaciones. En el fondo es que no se quiere ver lo canario como no se quiso ver en el Naturicultura, porque es un espejo del reflejo de lo que es Canarias. Y eso es más peligroso que nada, cuando reflejas la realidad natural, cultural, humana, social, psicológica. Eso es lo más grave. Y ahí es donde estamos viviéndolo. En este momento hay varios intentos para conseguirlo. Hay gente que está interesada, pero la mayoría ponen pegas. Educación, la Consejería de Educación pone pegas, la Consejería o el Viceconsejería de Cultura, dice que eso no es un tema de ellos, no es de cultura. El otro, entonces, son cosas inauditas. Entonces, ante eso, nosotros que estamos, pues sufriendo las consecuencias, Pedro, no solo Pedro Félix, sino el propio Pedro Molina, que ya sufrió como siendo ganadero, era el hombre más luchador por sacar adelante este proyecto, que era un proyecto eminentemente popular, no solo para la élite, que lo es. De hecho, la enciclopedia Heavy tiene en este momento, según dice Google, unos de 1.500 a 3.000 lectores diarios, de consultores diarios. Y bueno, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo es posible que nosotros estemos pagando desde el año 2002 hasta ahora con nuestro dinero, con nuestros ahorros, con toda nuestra salud, con todo esto, para un pueblo a cambio de nada? Esto es casi una explotación, un robo. Pablo Reyes, ¿alguna preguntita a Pedro Hernández o a Pedro Félix? Yo quiero hacer un par de consideraciones. Yo como defensor y usuario, primero con el Natura y después con el Heavy, cuando Pedro hablaba ahora de las animaciones, a mí me gustaría que viera la cara de los alumnos cuando pueden ver
cómo entran los alicios en nuestra tierra, cómo se ven ese tipo de animaciones, o el del pleito insular, etcétera, etcétera. Hay auténticas maravillas que han costado muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo, ¿no? Y claro, yo lo conocí en papel, pero cuando yo lo conocí con mi pizarra digital en mis últimos años de docente, yo decía, pero ¿cómo es posible que educación, cuando yo entre en la clase al famoso Medusa, no toque una tecla y me salga la gran enciclopedia virtual de las Islas Canarias? Pues miren, eso que para mí ha sido incomprensible, ¿no? Lo que ha ocurrido, yo un poco sensible con todo esto, nos planteamos a ver qué hacíamos, ¿no? Y una de las cosas que surgen en los últimos tiempos para ver si somos capaces de desbloquear esto es ADACIC, que es la Asociación por la Defensa y Apoyo de la Cultura y la Identidad Canaria, que hace menos de una semana que acaban de darnos el número de registro y que somos ya una asociación oficial, que la vamos a presentar pronto en público y que nuestro objetivo es ver si somos capaces de luchar y trabajar por todo lo que es la defensa y apoyo a la cultura y todo relacionado con la identidad canaria. También tengo que decir, dentro de estas consideraciones, que nosotros que nos movemos en el entorno de nuestro municipio, me encantaría que vieran en Heavy lo que hay de la laguna, que es increíble el trabajo que se hizo. Yo no me imagino eso de todos los municipios de Canarias, ¿no? La laguna tenemos la suerte de tener dentro del Heavy un apartado, precisamente parece que fue una de las oportunidades que hubo de hacer algo de la laguna, lo hizo un equipo, y también tengo que decirles que hay un apoyo, no solo de Tenerife y demás. Nosotros hemos presentado lo que decía antes Paco y Justo, de firmas, de apoyar para la entrevista con la consejera de Educación anterior, etcétera, etcétera, de diferentes colectivos como el Proyecto Comunitario de Desarrollo de la Aldea de San Nicolás o la gente de la Asociación Cultural Pinolere en lo alto de la Orotava o el Colectivo Cultural La Escalera y muchísimos más profesores que pedimos que se desbloquee este tema y que se ponga en funcionamiento y que no dejemos que un día esto se quede en negro porque sería ya la desgracia. Y por favor, me enfada y me molesta un montón cuando se nos llena la boca de trabajar por la cultura, desde la enseñanza, y luego le demos de lado a este recurso. Un recurso que no solo es importante para los escolares, sino para los propios turistas, para los visitantes que vienen a nuestra tierra. Es decir, ya digo que a ver de qué manera las autoridades... Bueno, y Pablo, perdona, eso es muy importante y también es importante tener en cuenta otra cosa. No solo son las 3.000 firmas solicitándolo a través del change.org que no han hecho ni caso, son 3.000 firmas, que muchos son profesores, pero aparte de eso está nada menos que el Consejo Escolar de Canarias, que es el máximo órgano asesor del gobierno en tema educativo. Y el Consejo Escolar ha solicitado que sea adquirido el Heavy, que sea actualizado y que sea potenciado. Pues ni caso, totalmente olvidado. Por lo tanto, es una situación muy de mucha impotencia, de mucha indefensión, de mucha incomprensión. No lo puedes entender, ¿no? Eso, bueno, lo pongo como ejemplo para complementar lo que decía Pablo. Justo, Paco, ¿alguna pregunta a Pedro Hernández o a Pedro Félix? Bueno, yo que cuanto más hablan, por supuesto, más me voy pues enterando el tema porque apenas sabía, pero lo que veo y resumiéndolo en poquitas palabras, parece que esto políticamente, porque estamos hablando al final de política social, parece que molesta porque esto pues, puede ser una herramienta pura y dura nacionalista, algo así. Es lo que he oído de Pedro Hernández. La verdad que es
si esto ocurriera, por ejemplo, esto no ocurre, por ejemplo, en Cataluña, ocurre en Canarias. Sí, pero espérate un momento, Paco, que No, justamente lo que me acabas de decir, una persona, cuando yo me entrevisté para ver el tema, ella me dijo, esto, si hubiera pasado en Cataluña, el País Vasco, jamás hubiera ocurrido. Pero esa persona después, en el Consejo Escolar de Canarias, votó en contra, a favor de la consejera. O sea, que para que veas las cosas, las vueltas, y hay que decirlo, porque son tantas tanto los enreveses, tanto las complicaciones del poder, que no lo entiendes. Hay que entender, hay que tener un nivel de profundidad para entender todos los estratos que hay ahí, por qué están ahí y por qué están impidiendo algo que te parece imposible, ¿no? Perdón. Paco, ¿tú quieres sumarte a preguntar algo a Pedro Hernández o a Pedro Félix? Simplemente hacer justo, ¿no? De todo lo que estoy escuchando, es que tengo que decir que es que no me cae ni de sorpresa, porque viendo la calidad de personas que nos representan, a mí no me cae de sorpresa que por estas casuísticas u otras se carguen instrumentos tan importantes, tan necesarios como esta geografía de la que se habla virtual. O sea, que es increíble, que es fantástica. No me atrevo a preguntarle ni el coste de esto, porque es que debe ser irrisorio para una administración como la Canaria, ¿no? Para 2 personas o 3 que se lo están cascando desde su fuero interno y con sus propios dineros, debe ser una fortuna. Pero para una administración seguro que no es nada. Y al final, ¿esto qué es lo que pasa? Lo que pasa, tengámoslo claro, esto que llamamos en Canarias o en España en general, democracia, nos queda millones de años para avanzar. O sea, el político llega, se apoltrona. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo que hace es decir, yo soy el que gobierna y la ciudadanía va a votar cada 4 años. Eso es la democracia de España. En países más serios que esto no ocurriría. O sea, hay que discernir. Oiga, miren, no, esto no lo sacamos para adelante pues porque esto no reúne tales o cuales condicionantes. Pero por tener miedo a que se profundice en Canarias, por tener miedo que se vincule con un partido regionalista, por tener... O sea, de verdad, es que no hay preguntas, no hay... Paco, es la pura desvergüenza, nada más y nada menos que eso, la pura desvergüenza, y por decirlo muy finito hoy, ¿vale? Pero escucha, es que las contradicciones son todavía mayores, porque los políticos que están en la oposición en su momento, en el Parlamento, gritaban y descalificaban al gobierno anterior por no haber apoyado y por no apoyar y no sacar adelante esta enciclopedia. Pues ahora las mismas personas que están en el gobierno hacen mutis por el foro y dicen adiós y no quieren saber nada. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en el fondo la conciencia es una conciencia de pueblo. Y mientras no exista conciencia de pueblo, la gente no se mueve, el político no se mueve si no hay necesidades, empuje, apoyos populares, porque si la gente no se mueve, por muchos ideales que tenga, es muy difícil que se mueva. Es la conclusión a la que saco, porque más concienciación que las personas que se dedicaban en su momento a ser críticos, en nada menos que el Parlamento, que se hacía voz de lo que era el heavy o lo que era natura y cultura, que por qué no recibía ese apoyo, esa adquisición, y cómo es posible que ahora mismo, estando los mismos diputados con consejerías concretas, haya en silencio, porque además es un tema que lo podía resolver cualquier consejería, es decir, podía hacerlo o educación o cultura o turismo o cualquier otra, con tal de que diera el apoyo, porque por otra parte hay un apoyo gubernamental que sí parece necesario que lo saca, pero necesita el apoyo mínimo de educación, cultura o de turismo o de otro. Entonces, la cosa, al final estamos hablando que no basta calidad, que no basta líderes políticos, sino que al final lo que importa es que el pueblo tome conciencia, y el pueblo en estas cosas todos sabemos que en este momento en que vivimos es un momento todavía más apático. En la época postfranquista teníamos más fuerza y salía en el periódico esto, y esto tenía una vigencia enorme y la gente tenía interés porque, claro, porque era la época postfranquista.
donde realmente había una reivindicación. Hoy, como comprenderemos, no existe esa actitud, eso está claro. Y porque no existe esa actitud, se puede hacer esto y mucho más. Pedro Félix, ¿podemos decir a nuestra audiencia que está a punto de desaparecer la Enciclopedia Virtual de Canarias, primero por un tema económico, segundo tema político y tercero y más importante, la voluntad? Bueno, se podría decir que sí, entre otras cosas porque, por un lado, desde el punto de vista económico, nosotros estamos al límite, o sea, pero al límite, ya llevamos tiempo al límite, pero ahora mismo ya es que no podemos, o sea, no podemos, sinceramente no podemos. La verdad que la inversión ha sido mucha, no solo nuestra, sino de amigos y familiares que los hemos cogido al lazo. Cuando todavía no existía el crowdfunding, ya nosotros lo practicábamos porque hemos cogido al lazo a un montón de gente, los hemos comprometido. Aún así, en lo personal, o sea, por esa razón, seguramente, como decía Pablo, pasado mañana tendremos que efectivamente pasar a negro, porque encima hoy mismo nos sigue costando con una persona que tenemos allí, con unas licencias para poder mantener ese tema abierto, etcétera, etcétera. Después está efectivamente el tema del coste personal, que día a día que pasa está siendo, pero vamos, exacerbado. Y hombre, la verdad que te queda una pena increíble, ¿no? Y lo que decía Pedro, ¿no? En el apartado político. Es verdad que tanto en el anterior gobierno como en este, digamos, al máximo nivel, hay bastante voluntad, pero todos sabemos que para poder llegar a tomar esas resoluciones se necesitan pasos intermedios desde el punto de vista, digamos, administrativo, ¿no? Y siempre está la mosca cojonera, el tocanarices, esos que llaman funcionarios de alto rango, que se cambian el carnet de un lado para el otro y están en el anterior gobierno, en este y en el siguiente, y poco menos que te hacen la vida imposible, ¿no? Porque en definitiva, y un poco es lo que decía Pedro, lo que les están pidiendo es sencillamente, en el caso, por ejemplo, de las consejerías, de esos altos funcionarios, y ya políticos en concreto, es decir, a cultura, a educación, a turismo, esto te va a ser válido, esta herramienta te va a ser válido, y lo que han hecho han mirado para otro lado o decir, mira, esto no está dentro de mis prioridades. ¿Perdona? Que no está dentro de tus prioridades. Si en la Ley Canaria de Educación hay un apartado que es, o una parte importante, que es el tema de los contenidos canarios, ¿de dónde los vas a sacar? O le decimos a los maestros, señores, sigan robando, entre comillas, o sin comillas, sigan robando ustedes en Natura o de Heavy, que ya se buscarán la vida, ¿no? Yo creo que eso no es la manera. Entonces, bueno, pues la verdad que eso, hasta el moño, sinceramente, hasta el moño. Bueno, nosotros estamos escuchándolo y la verdad que nos parece triste y lamentable que esto está pasando con nuestra tierra, con nuestra cultura. Pero yo me pregunto, ¿están cerradas las puertas en el gobierno de Canarias, en los cabildos, en los ayuntamientos? ¿No hay una puerta donde se pueda tocar? Es que las puertas de los ayuntamientos, de los cabildos, son las que hemos rodado anteriormente. Hubo un momento en que hay que reconocerlo, que Fernando Clavijo fue el que planteó que era un tema prioritario del gobierno antes de estar en el gobierno. Y él fue el que se involucró para hacerlo. Pero como estaba dentro de la política de cargárselo a él, se cargaron a Heavy también, unido, aunque Heavy no tuviera nada que ver. Entonces ahí se une una cosa con lo otro, ¿no? Pero ¿por qué? Porque antes habíamos recorrido ayuntamientos, cabildos, etcétera, etcétera. Entonces ya no era cuestión de estar yendo por parte, había que tomar ya una decisión. Antes decía Pablo de pasar a negro, de que se acabe, de que se cierre, pero es que ya prácticamente se está cerrando, porque el material multimedia está hecho en flash, igual que los juegos didácticos, etcétera, etcétera. Y eso es un material que está en extinción, que hay que convertirlo en HTML. Y si no se convierte, desaparece todo ese patrimonio impresionante, porque es, vamos, inmensurable el valor que tiene. Si tiene valor los contenidos verbales, el material multimedia es impresionante y se puede perder también. Pero como dice Pedro, no va a quedar otro remedio que cerrarlo.
Y bueno, se terminará cerrando. Es una pena enorme que después de estar luchando tantos años, desde el año 75, por lo menos yo, Pedro también desde el año 2000 y pico, o antes, desde 1997, desde entonces luchando por todo esto, pues ya lógicamente hay problemas. Pedro está enfermo, hay otras personas enfermas, hay otras consecuencias muy graves que no es muy difícil mantener esto. Es decir, y una persona, por ejemplo, puede ocurrir que pueda haber una persona que sea significativa, como pasó con Las Palmas, que don Agustín Millares Carló es el que resolvió todo el problema. Pues ahora, en este momento, una persona que está queriendo resolverlo todo, ¿saben quién es? Manolo Vieira. Manolo Vieira ya se reunió ayer o antes de ayer con la vicepresidencia del gobierno tratando de buscar una solución. Y a lo mejor puede ser que una persona de este tipo pueda conseguir más que todo lo demás. Esto es lo contradictorio, pero bueno, pero ojalá fuera así, porque Manolo Vieira, sin que sea nacionalista, ni mucho menos, porque no hace falta ser nacionalista, sino ser conocedor de la identidad y la preocupación de la entidad, como decía antes Paco Barreto, me parece que es fundamental que la gente se cree, se forme dentro de un contexto básico, porque en primer lugar resulta como despreciable todo lo que es lo propio. No hay conciencia de la importancia que eso tiene, tanto desde el punto de vista histórico, geográfico, literario, identidad en general. Y eso es lo primero que falla, es lo primero que está fallando, porque uno de los problemas que tenemos nosotros es ese complejo de inferioridad, esa baja autoestima, o bien nos vamos a un planteamiento rupturista, exigente, maximalista del planteamiento, o por el contrario, nos desconsideramos, nos desmarcamos, ¿no? Por eso aquí se juntan muchas cosas, pero yo sigo creyendo en esas personas concretas. Ahora mismo ustedes, desde aquí, desde la radio, otras veces el caso de Manolo Vieira, otras veces otras personas concretas, que también te digo, poder ponerte anécdotas de todo lo contrario, de una persona que te va a ayudar y cuando encuentra, hoy aquí todavía se está hablando de los guanches, no quiero saber, y se marcha. Y muchas veces son descendientes, no es por nada, descendientes de conquistadores. Entonces, Dios mío, hasta ese punto se puede llegar todavía a sentir este tipo de cosas. Es que es incomprensible, ¿no? Porque además era una producción de cómo se hacía el gofio en una animación en donde se molía la piedra y se sacaba el gofio y luego cómo lo sembraban las semillas, etcétera, etcétera, todo eso. Pues eso que le produjera tanta reactancia y para decir, bueno, yo aquí he venido a ayudar, pero me voy. Eso no lo puedes entender. Bueno, Pablo, me gustaría hacerte una pregunta, Pablo Reyes. Sí. Nuestra cultura y nuestro pueblo no es solo política, ¿no? ¿O estoy equivocado? No es solo política. Lo que pasa que en determinados proyectos los que generan los recursos para poder sacarlos adelante son los políticos, con sus políticas. ¿Me entiendes? La política de poner en valor todos los aspectos de la identidad canaria y demás, a mucha gente le da miedo, ¿no? Porque se creen, pero eso es fundamental y esencial en cualquier pueblo, y más en un pueblo como el nuestro, ¿no? Que todos sabemos la historia que ha tenido, ¿no? Yo soy optimista por naturaleza. Yo tengo que decirles que antes del COVID-19 habíamos un colectivo solicitado una entrevista con la consejera. Pues bueno, ya salió la consejera por todo lo que sabemos que tuvo, los problemas que tuvo, su dimisión. Y yo espero que la nueva consejera retome esas entrevistas y podamos retomar contactos con todos los políticos. Y después, por otro lado, acciones como esta, desde esta radio, ¿no? Y de otros medios de comunicación, se puedan ir creando conciencia para que hechos como este no ocurran, ¿no? Ahora mismo estos campos los veo un poco complicados porque está todo el mundo más preocupado de lo que tenemos, pero también esto pasará y demás, ¿no? Yo soy optimista, vamos a ver por dónde salimos y lo
verdaderamente lamentable es que tuviéramos que quedarnos en negro y perdiéramos todo el esfuerzo y de todo esto. Porque lo que sí está claro es que en las escuelas lo vamos a seguir necesitando, ¿eh? Lo vamos a seguir necesitando, ¿no? Vamos a ver en las escuelas y en todos sitios de nuestra tierra, ¿no? Bueno, vamos a hacer ahora, llevamos ya 40 minutos de programa, vamos a hacer un recorrido, le vamos a dar 2 minutos a cada uno para que opinen lo que quieran, un mensaje de apoyo a nuestra cultura y a esta enciclopedia que tiene que seguir sí o sí. 2 minutos y comenzamos por Paco Barreto. Yo el mensaje que puedo enviar es que de verdad el pueblo debe despertar. De verdad, cada día estoy más convencido. Decía Pedro Hernández antes que hombre, que en esta tesitura, en estos tiempos que corren, pues estamos más adormilados. Él lo dijo con otras palabras, yo lo digo así. Vale, pero está claro que si no despertamos y seguimos en manos de tanto inepto, ¿vale? Y vuelvo a repetir, yo estoy muy suave, ¿vale? Y tanto machango, porque estamos gobernados por mucho machango, ¿vale? No tiraremos para adelante. Hoy nos toca algo tan importante como es la gran enciclopedia de Canarias, como es la identidad de Canarias recogida en una gran enciclopedia que se está utilizando, ya lo decía Pablo, hablando de maestros, en innumerables colegios. A mí se me ocurre, no sé si yo es que soy muy bruto, pero si habría que ir al juzgado y presentar una denuncia a la Consejería de Educación, a lo mejor así a lo mejor responden por hacer un uso indebido de algo que es propiedad privada, ¿no? Entonces, claro, a eso hay que llegar. No, se debería llegar a que nos escuchen. A mí, yo de presidente del gobierno canario no voy a esperar nada, ¿vale? Lo tengo muy claro. Hombre, Román, que habla desde Canarias para Canarias, me sorprende. Casimiro, hablando de la Consejería de Turismo, me sorprende. Y nada, y me queda que lo comentaba antes, creo que era Pedro Félix o Pedro Hernández, por ese hilo de esperanza. Yo no soy optimista como Pablo en este aspecto, ¿vale? En este y en otros muchos, ¿vale? Pero me queda el hilo de esperanza de ese gran representante del pueblo canario, por lo menos para mí lo es, porque habla muy canario, bueno, habla desde Canarias al resto al menos de España, que es, ¿cómo se llama? Manolo Vieira, ¿vale? Pues bueno, pues a lo mejor Manolo Vieira, increíble, pero logra lo que una serie de estudiosos, una serie de trabajadores, una serie de personas que lo único que han hecho es difundir, o sea, trabajar, aglutinar y compactar y ayudarnos a comprender mejor nuestras islas, no han logrado. Pues bueno, por cualquier lado será bueno que llegue. Bueno, Joto Reyes. Bueno, compañeros Pedro, Pablo, esta es su radio y en lo que podemos hacer del movimiento vecinal aquí estamos, pero hay algo que, bueno, yo lo seguiría escuchando hasta mañana porque cada momento que pasa me entero de más cosas. Hay una ley, creo que a finales de 2015, 2016, bueno, terminando casi este gobierno, se aprobó que era la Ley de Protección del Patrimonio Canario. Ahí nosotros estamos trabajando en un tema que era de alguna manera reconocer el envite canario como juego autóctono o tradicional. En ello estamos, pero eso se quedó todo paralizado. Y eso lo dejo ahí una pregunta, no sé si esto tiene que ver con eso y está por esa línea. Pero como sabemos, y hace un año y algo ha cambiado el gobierno en Canarias, para bien o para mal o para lo que sea. Los canarios, bueno, nos atenemos a lo que haya, faltaría más. Por un gobierno democrático, progresista, así se denomina, pero parece ser que es todo lo contrario. Ya le decía Pedro Hernández antes, lo que antes decía y empujaban para que se apoyara, pues ahora parece que no interesa. Pero es que desde el movimiento vecinal de La Laguna cuenten con la Federación Agueres, somos patrimonio de utilidad pública y tenemos que seguir luchando y cuenten con nosotros para lo que haga falta.
todos no podemos ser políticos, pero sí que todos somos ciudadanos y ciudadanas de este municipio. Y la sociedad civil organizada, como ya se ha dicho, tiene que despertar. Y tenemos que tocar en todas las puertas que sean necesarias. Se hablaba ahora de Manolo Vieira, que todos lo conocemos, por cualquier persona que pueda ayudar. Y yo creo que hay que ser optimista. Por eso estoy de acuerdo con Pablo, y tenemos que seguir para adelante porque esto es muy, muy, muy necesario. Y esta es su radio cada vez que ustedes quieran. Pablo Félix, tiene los 2 minutitos. Sí, ya te digo, a positivos y a esperanzados no hay quien nos gane. Pero es verdad que la economía manda, que la salud manda, y uno se levanta por la mañana, efectivamente, se levanta con las mejores ganas, pero la realidad es la que es. Efectivamente vamos a seguir batallando hasta que nos quede una gota de aliento y una gota de salud. Y bueno, creemos en esto. Estoy seguro que si naciéramos otra vez, seguramente volveríamos a hacer lo mismo, porque estamos convencidos de que lo que hemos hecho, lo hemos hecho bien. Podríamos haber invertido en bolsa o en edificios, en tal, pero bueno, hemos invertido en esto porque así lo creíamos, ¿no? Somos enamorados de nuestras cosas. Yo de mi Batán, Pedro de su San Juan de la Rambla y el otro del otro, pero además somos enamorados porque si tú no eres capaz de valorar lo tuyo, tu lugar, tu origen, difícilmente vas a poder valorar otras cosas. Y si no conoces Canarias, y Canarias tiene mucho que enseñar y que mostrar, no solo para los propios, sino también para los que nos visitan, pues mal asunto, ¿no? Dense cuenta, por ejemplo, otro día, y ya lo dejo como anécdota y termino, a raíz de toda la historia esta del COVID, ¿no? Cuando en el extranjero, mucha gente, incluso en la propia península, se le preguntaba a la gente para identificar Canarias con todo el tema de la pandemia, un poco por diferenciarlo con el resto de España, pues la verdad que la ignorancia era muy, muy, muy importante, ¿no? Incluso hay un programa ahora en la televisión canaria, que lo he visto de soslayo, y es de esta gente que están invitando, ¿no? Gente peninsular que lo traen por aquí que les regalan un viaje, se ve que en plan medio promocional, y la verdad que uno se da cuenta de que el desconocimiento es, si no absoluto, rosal casi, ¿no? Y lo dejo ahí. Pablo Reyes. Pues bueno, miren, si todos los agentes sociales están representados en el Consejo Escolar de Canarias, la familia, los profesores, la administración, los empresarios, todos están ahí, en ese Consejo Escolar de Canarias. Y ese Consejo Escolar de Canarias ha decidido que este proyecto es bueno y es conveniente para la educación canaria. Si tenemos el mundo del turismo y el mundo de la cultura que recurren a ellos los visitantes y todos nuestros turistas, yo lo único que les pido a los que tienen que actuar es que actúen pero ya. Y bueno, qué decirles, que cuando vayan al Heavy se encontrarán al gran poeta Homero, Pedro García Cabrera, ¿no? La esperanza me mantiene a la mar por naranjas, la esperanza me mantiene. A mí me mantiene y espero que a Pedro y a todos nos mantenga un poco la esperanza de que haya una solución pronto y no tengamos que ver el Heavy en Neja. Pedro Hernández. Sí, bueno, vamos a ver. Yo uniendo lo que decía Justo Reyes de la ley de patrimonio canario, que me parece fenomenal, una buena iniciativa, y uniendo lo que dice Pablo Reyes con respecto a lo del Consejo Escolar de Canarias, quiero remarcar una vez más 2 cosas. Que hay una ley, que es la ley del 6 del 2014, del 25 de julio, de Canarias, de la educación canaria no universitaria, en la que se establece que el gobierno de Canarias creará una plataforma digital y regulará su funcionamiento como un espacio virtual de educación para toda Canarias. Y recalca que el currículo
deberá contemplar la presencia de contenidos relacionados con el medio natural, la historia, la cultura, la antropología, la identidad canaria y otros hechos diferenciales para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio. Eso dice la ley. Y entonces el Consejo Escolar de Canarias dice, en concreto, en el caso de Heavy, se valora positivamente el proyecto presentado por su potencial para contribuir al fomento del patrimonio social, cultural e histórico canario y a la implementación de acciones culturales educativas dirigidas a las comunidades socioeducativas y a la divulgación y aprendizaje de los contenidos canarios relacionados con esa educación patrimonial de todos los canarios. Pues bien, en cuanto a esa solicitud, se insta a la Administración Educativa y al Gobierno de Canarias a valorar distintas alternativas de viabilidad para la adquisición, perfeccionamiento y uso público de Heavy. Y entonces señala que es una herramienta importante de difusión que no solo involucra a educación, sino a otros departamentos gubernamentales, dice el Consejo Escolar, como medio ambiente, agricultura, comercio, cultura, turismo, patrimonio. Pero esto es un asunto que sobrepasa las competencias del Consejo Escolar de Canarias. Y por último, uniéndome a esto del Consejo Escolar y a lo que se ha dicho del desconocimiento de Canarias, a mí me preocupa más el desconocimiento más profundo e intrínseco de los propios canarios, porque sigo diciendo que la asignatura más importante del canario, eso lo he dicho toda la vida, es la baja autoestima. Y una cosa es decir yo valgo, presumir tal, pero otra cosa es la autoestima. Y la autoestima es algo más profundo. Y la autoestima solo se nutre en el caso colectivo de la identidad. Si no hay un concepto de identidad, y la identidad no solo es conocimiento y es vivencia. Y es convivencia de lo propio, y es valorar lo propio. ¿Por qué? Porque no es conectar con el pasado, es conectar con lo que estamos viviendo ahora y conectar con el futuro. Si no existe sentimiento de identidad, es muy difícil que ese pueblo pueda marchar. En la historia no existe ningún pueblo que haya marchado que no haya tenido una conciencia de identidad importante. Y esto es fundamental para el canal. Y por eso nosotros estuvimos tan convencidos de ellos con el Natura y Cultura y lo mismo con la gran enciclopedia virtual de las Islas Canarias. Y esperamos, la esperanza es lo único que nos queda siempre. Vale, gracias a ustedes también. Bueno, compañeros, gracias. Pero antes me gustaría decir dos cositas. La Asociación Ondas Colectivas Canarias Radio Televisión muestra el apoyo completo a esta enciclopedia virtual canaria. Yo conocí este libro con 7 añitos, es el padre y la madre de este proyecto. Y para cerrar, dar las gracias a Paco Barreto, a Justo Reyes, a Pablo Reyes, a Pedro Félix y a Pedro Hernández. Gracias por estar ahí. Y un texto que viene aquí dentro en este librito para cerrar el programa y darle las gracias a todos ustedes. Por entre unas matas seguido de perros, no diría corría, volaba un conejo. Amigos, gracias por estar ahí y hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Pedro Hernández, un placer.